A continuación presentamos la escuela dominical, esta vez a cargo de nuestra hermana Silvia de Días, Jerez. mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana es un privilegio para mí poder compartir una historia tan interesante que ya muchos habremos leído, pero cada vez que uno la lee encuentra cosas diferentes. Y se trata de la iglesia, una comunidad multicultural, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, capítulo 8, versículos del 5 al 13 y Efesios 2, 12 al 16. Cristo, el deseado de todas las naciones, abrió sus brazos en la cruz para recibir a todos los que quieran venir a Él, no importa de dónde vengan. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Objetivos de la lección: analizar las necesidades que tienen de Dios todos los pueblos de la tierra, valorar el privilegio que tenemos ahora de pertenecer al reino de Dios, hacer uso de la variedad de nacionalidades en la iglesia para completar la gran comisión. La revelación de Dios produce diferentes reacciones. Y veamos la primera reacción de los inconversos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿De dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No se dice nada acerca de su país de origen, ni de la manera en que descubrieron la estrella que los guió hasta Belén. Pero estos extranjeros, con su valiente acción y su profunda fe, inauguraron el acercamiento de los gentiles a Jesús. Este es un ejemplo de cómo personas extranjeras se acercaron a Jesús. Otro ejemplo es el del centurión italiano de Capernaum. Este acudió al Señor con la petición de que sanara a su criado, pero manifestó una fe superior y más efectiva que la de cualquiera de los hijos de Israel. Estos hombres eran gentiles, no pertenecen a la comunidad de Israel, mientras que para los judíos Cristo pasaba desapercibido. Estos gentiles estaban deseosos de encontrarle para adorarle y brindarle el honor que merecía. Aunque eran unos astrólogos paganos y quizás con ideas supersticiosas, algún mensaje recibieron de parte de Dios en cuanto al nacimiento del Mesías. Se cree, según el Salmo 72:10, dice que los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes los reyes de Saba y de Seba, ofrecieron dones. Todos los reyes se postraron delante de él, todas las naciones le servían. Se cree que por este versículo que ellos procedían de una ciudad del oriente que se llama Sebas y que eran descendientes de la familia de Abraham. También sabían que el rey de los judíos tenía que nacer en Israel, cuya capital es Jerusalén. Sabían que ni los romanos, el César, ni los idumeos, que son edomitas, pueblo semita, como Herodes, serían gobernantes eternos de los judíos. Según Jeremías 23:5, dice lo siguiente: y dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Porque el rey Herodes era un usurpador del gobierno, puesto que él no era de la descendencia de los judíos. Quizás habían leído acerca de la estrella de Jacob, según Números 24:17. Y dice así:
Lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no cerca. Saldrá la estrella de Jacob y se levantará, centro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Probablemente habían oído el Salmo 138 también, por eso es que ellos creyeron. Y dice así el Salmo 138, 4. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Es probable que ellos habían escuchado algo de las escrituras del Señor. El Señor había puesto ya en sus corazones algo para que ellos fueran en busca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenían una convicción que les hizo poder hacer este viaje y atravesar varias ciudades, desiertos, llanuras y otras regiones, exponiéndose al peligro de asaltantes, animales salvajes y otras vicisitudes. Pero esto no los detuvo con tal de encontrar y adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo cierto es que cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, no importa quién ni de dónde estén, habrán resultados notables en su vida, aunque inicialmente no sepa cómo responder a ella. Esta es una excelente lección que nos dan los Reyes Magos al ir en busca del Rey de Reyes, del Señor de Señores, por lo que ellos habían oído, por la fe que ellos habían tenido, por lo que ellos habían creído. Y la segunda reacción de los religiosos la encontramos en Mateo capítulo 2, versículos del 3 al 6, y dice lo siguiente. Veamos ahora la reacción de los religiosos, que eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 2, versículos del 3 al 6, y dice lo siguiente. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá el guiador que apacentará mi pueblo de Israel. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Ya estaban anunciando que de una pequeña ciudad que era Belén iba a salir el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y eso inquietó al rey Herodes porque alguien iba a aparecer para usurpar el trono. Herodes no era un conocedor de las escrituras, mucho menos un creyente en las profecías, y convoca a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo para preguntarles, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos conocían las profecías mesiánicas, por lo que de inmediato le informaron al rey que el Mesías había de nacer en Belén de Judea. De acuerdo con la palabra del profeta, ni Herodes, ni los sacerdotes, ni los escribas se interesaron en comprobar el cumplimiento de esta profecía, según Miqueas 5:2 y Mateo capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, ni Herodes, ni los sacerdotes, ni siquiera los escribas se interesaron en comprobar el cumplimiento de estas maravillas. De igual manera, hoy hay personas que se han dedicado a estudiar la Biblia y a adquirir mucho conocimiento religioso, pero no creen en el mensaje actual de Dios. Hay muchos religiosos, pero muy pocos creyentes, hacedores de la palabra. Santiago nos amonestaba diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañadores de vosotros mismos. Hay muchos interesados en las profecías y en los detalles curiosos de la Biblia, pero muy pocos están preparándose para la segunda venida del Señor.
Hay muchos bibliólogos, pero lo que saben solo les será para mayor condenación. Según las palabras de Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y la tercera reacción era la reacción de los enemigos, que está en Mateo capítulo 2, versículos del 7 al 8. Y dice así: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Ahí había maldad en Herodes, porque él no iba a ir a adorarle, él lo que quería era irlo a matar. Y entonces aquella reunión de consulta que hizo Herodes con sacerdotes y principales del pueblo no era motivada por un deseo sincero de saber del nacimiento de Jesús, a quien los ángeles habían adorado y los pastores habían contemplado en Belén. Las intenciones eran malignas. Él quería saber qué opinaban los conocedores de las Escrituras para ver cómo eliminaba el peligro de que se levantara un nuevo rey. Este gobernante era un usurpador del gobierno y del reino de los judíos. Él era de origen idumeo y él no iba a tolerar que en su territorio naciera y viviera uno que pudiera llamarse Rey de Reyes, Rey de los judíos. Y la cuarta reacción es la de los creyentes, que está en Mateo capítulo 2, versículos del 9 al 12, que dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelaciones en sueños que no olvidasen a Herodes, regresaron por otro camino. Y dice que en estos últimos tiempos, gente que no buscaba al Dios verdadero, como por ejemplo los de Corea, Indonesia, Brasil, Argentina, Colombia, los países de Centroamérica y otros, están teniendo un avivamiento nunca antes visto en la historia. Europa y Estados Unidos se han quedado atrás y hasta se han convertido en campos misioneros, con una población apóstata, atea y modernista, que ya no creen en la inspiración de la Biblia ni en el poder del Espíritu Santo. El catolicismo romano ve todos estos con recelo, como Herodes lo veía. Los teólogos modernistas ven este avivamiento con el escepticismo de los escribas de antaño, pero el Señor se sigue manifestando a los que lo buscan para adorarlo y darle lo mejor de su vida, como los adoradores, según Mateo capítulo 2, versículo 11. Es interesante ver cómo los magos de Oriente vieron la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Este astro especialmente estaba a la vista de todo el mundo, pero solo estos hombres lo tomaron en serio. Así es la revelación de Dios en su santa palabra. Está ahí expuesta a los ojos de todos, pero son pocos los que fijan su atención en ella. ¿Cómo no iban a regocijarse? Era Dios mismo el que iba delante de ellos, guiándolos hasta su Hijo amado, según Jeremías 29:13. La revelación de Cristo elimina todas las barreras. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 16. Y dice así: la fe en Cristo sobrepasa todas las barreras. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor,
Mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Capernaum era una ciudad muy importante en el tiempo de Jesús, debido al comercio que se movilizaba en y a través de ella. Era el cruce de caminos entre los pueblos de esta región norteña de Palestina. Había un destacamento militar romano en esta ciudad y el centurión que dirigía a los soldados de dicho cuartel era muy generoso con los judíos, pues les había construido una sinagoga según Lucas capítulo 7, versículo 4 y 5. Vamos a ver qué dice Lucas 7, capítulo 4 y 5, y dice así, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Este hecho demuestra que aún antes del ministerio de Jesús, este militar romano ya simpatizaba con el pueblo de Dios, quizás por haber adquirido algún conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Y dice, el centurión estaba consciente que según la ley judía, un judío no podía entrar en la casa de un gentil. Lo más asombroso de su fe se ve en el mensaje que él envió al Señor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto confirma las palabras del salmista que dijo en cuanto a los que buscan la ayuda de Dios, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El Señor quiere que actúes de esta manera para entonces hacer maravillas en nuestra vida. Y luego, la fe en Cristo nos hace verdaderos hijos de Dios. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Los judíos creían que por pertenecer al pueblo elegido, Dios los amaba y eso bastaba para ser salvos. Dios destaca aquí que la única puerta de entrada a su reino es por medio de la fe. El judío y toda persona debe aprender que el pasaporte para llegar a la presencia de Dios no es la pertenencia a una nación determinada, sino la fe. La salvación no es posesión de raza alguna, sino de todo aquel que en él cree. El poder de la palabra de Dios sigue obrando maravillas entre pueblos y extrañas naciones paganas. El poder del evangelio sigue transformando corazones y salvando pueblos. El apóstol Pedro lo expresó de esta manera: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La fe en Cristo nos hace parte de su pueblo, según Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 16. Reconciliación por medio de la cruz. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza, y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Así que el Señor en la cruz mató las enemistades. No tenemos por qué tener enemistades entre los hermanos, y aún aunque no sean cristianos, no debe de haber enemistad en nuestras vidas. Dios había hecho una diferencia separando al judío de las demás naciones. En estos versículos, Pablo hace una descripción de la triste suerte y la desesperada situación de los que no éramos judíos. Es también una exacta descripción de cualquier ser humano perdido. ¿Cómo estamos? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. El no judío no tenía una religión dada por Dios como la tenían los judíos, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza de la vida eterna, sin Dios en el mundo. Esto no significa que Dios se había apartado del ser humano, sino más bien el hombre se había apartado de Dios. El hombre se queda sin Dios por decisión propia. Se encuentra en la oscuridad, deambulando con el resto de la humanidad perdida. Pero ahora en Cristo, dice Pablo, los que estábamos separados hemos sido hechos cercanos por medio de su sangre. Ahora podemos ir por medio de Cristo directamente a la presencia de Dios el Padre. La cruz elimina todas las barreras, las vallas, y el evangelio es predicado a los que se encontraban lejos y a los judíos que se encontraban cerca. No importa el color de la piel o la raza, la nacionalidad, hemos sido convertidos en un hombre nuevo, alcanzando la paz. El amor de Dios revelado en Cristo llega a todos los pueblos de la tierra, a todas las personas, cualquiera que sea su condición, rico, pobre, negro, blanco, chino, para invitarle a formar parte del edificio que Dios continúa levantando. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que tenemos que cumplir para poder ser merecedores de toda la bondad, gracia y de ese reino que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros. Dios los bendiga y espero que esta lección sea de bendición para cada una de sus vidas. Amén.